Mm, listo. A ver, retomemos entonces lo que nosotros habíamos hablado acerca de las enfermedades hematológicas. Nosotros habíamos visto acerca de la sangre, habíamos visto cuáles eran los elementos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en sus diferentes variedades. Habíamos visto la cantidad de hemoglobina normal, el rango normal que ya se ve, ¿no? Las diapositivas. Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, aquí en este caso, eh, mm, vamos a ver que la hemoglobina es diferente en el varón y en la mujer. Va a haber una cierta diferencia, ¿no? Hay personas que tienen el rango, están dentro del rango normal y este es, como dice, valores referenciales. O sea, no es algo que digamos, sí va a ser así exactamente, no. Al menos en el valor máximo, no. En el valor mínimo, sí. No puede disminuir. Eso sí, no puede cambiar, ¿ya? Listo. También creo que habíamos avanzado, sí, también los glóbulos blancos y los tipos de glóbulos blancos, ¿no? Porque existen diferentes variedades porque cada uno cumple una función diferente. Existe los neutrófilos, que son los que fagocitan, o sea que extienden sus pseudópodos y se comen a los a los antígenos, o sea, a los cuerpos extraños, ¿no? A los basófilos que funcionan como anticoagulantes y antiinflamatorios, eosinófilos que tienen una producción masiva cuando existe presencia de parásitos, cuando existen alergias y también cuando existe asma, ¿no? Es una forma de defensa del cuerpo frente a las infecciones y también frente a ciertas enfermedades que puedan ser de la misma persona, ¿no? Los monocitos que aumentan especialmente con los virus y los parásitos también, y los linfocitos que vienen a ser los más conocidos, ¿no? Ustedes deben haber escuchado especialmente acerca de los linfocitos, que existen de dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B reconocen las células infectadas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona tiene VIH, a ellos se les manda a hacer un análisis especial de sangre que se llama recuentos de linfocitos T, ¿ya? ¿Para qué? Si están aumentados, significa que el tratamiento que debe utilizar esa persona debe ser de acuerdo a un esquema. Si ha aumentado, tiene que estar dentro de los valores normales, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, se pide este tipo de prueba. Y también tenemos otro tipo de linfocitos que vienen a ser los linfocitos B, que son los encargados de también de fagocitar, o sea, de identificar los microorganismos, todo lo que sea cuerpo extraño y los va a destruir, ¿no? Muy bien. Las plaquetas también ya habíamos visto que se encargan de coagular la sangre. Esto no se tiene que olvidar, ¿ya? Cada uno de los componentes de la sangre tiene o cumple una función específica, como los glóbulos rojos que tienen la proteína hemoglobina que transporta el oxígeno y los nutrientes en la sangre, ¿no?
En el caso de los glóbulos blancos, que se encargan de nuestro sistema inmunológico, de nuestras defensas, según las variedades de glóbulos blancos que existan. Y en el caso de las plaquetas son las encargadas pues de realizar la hemostasia, o sea, ayudan a detener el sangrado y también producen la costra una vez que estas plaquetas necesitan un elemento que los mantenga unidos, que viene a ser una proteína llamada fibrinógeno, ¿no? Entonces la costra es producto de las plaquetas con el fibrinógeno, ¿ya? Los tipos de sangre que también ya habíamos visto, que existe una variedad de cantidad en la mujer y en el hombre. Los grupos de sangre A, B, lo más importante que ustedes deben aprenderse son los grupos. El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Grupo AB viene a ser receptor universal, o sea, puede recibir de A, de B, puede recibir de AB mismo o puede recibir de O. En el caso del grupo O es el donador universal, o sea, le puede dar a todos, le puede dar al grupo A, le puede donar al grupo B, le puede donar al grupo AB y al mismo O. Pero, ojo, aquí, en este caso, el grupo O solamente puede recibir sangre del mismo O, ¿ya? Miren, por eso dice acá, ¿no? El A puede donar al A más y al AB más. El A negativo al A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo, ¿no? O sea que hay ciertas variedades dependiendo también del RH. El RH viene a ser una reacción que tiene la sangre en donde se determina si es negativo o si es positivo. Y eso hay que tener cuidado, porque supongamos que se le dona sangre a una persona que no tiene la misma compatibilidad de sangre, entonces puede rechazarlo y puede morir, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, en el O negativo puede donar a todos, a todo el resto, pero solamente puede recibir del mismo O negativo, ¿no? Lamentablemente. Listo. Muy bien. Antes de empezar con las enfermedades, quiero decir algo con respecto a la donación de sangre. La donación de sangre tiene unos prerequisitos. ¿Cuáles vienen a ser esos requisitos? ¿Quién sabe? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha donado sangre? Yo, profesora, he donado sangre. A ver, Chanta, ¿cuáles son los requisitos para poder donar sangre? A ver, ¿qué me dices? Bueno, en primer lugar, tienes que ir en ayunas desde muy temprano a formar una cola. Luego te hacen estudios, preguntas, te sacan tu sangre para que te hagan análisis. Te hacen preguntas si has tenido relaciones con varias personas, si eres tatuada, si tienes piercing o si sufres de alguna enfermedad crónica. Ujú. Muy bien, listo. ¿Algo más? La verdad no me acuerdo muy bien porque ya hace años, pero sí o sí tienes que ir Te en faltan, ayunas. te faltan dos cosas importantes, dos requisitos importantes. Este, sobre todo creo que tienes que tener un buen tipo de la hemoglobina tiene que estar muy bien. Claro, la hemoglobina, claro, la analizan, ¿no? Con la muestra que te sacan y de ahí sabe. Pero hay otra cosa más que es muy importante. Sin eso no puedes donar. El tipo de sangre, no. No. Este, la verdad no me acuerdo, A perdón. ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Hay un requisito, bueno, dos que le falta a su compañera porque casi completo lo ha dicho, ¿no? Acuérdense que sin el DNI no pueden donar. ¿Por qué? Porque eso comprueba que son mayores de edad. Una persona menor de edad no puede donar sangre.
tiene que haber cumplido 18 años. Eso es uno. Dos, el peso. El peso mínimo tiene que ser 50 kilos. Y otra cosa más que también se ha olvidado es la edad. La edad máxima es hasta los 60. Eso ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto? Entonces, ojo, esos son los requisitos que nosotros necesitamos para donar sangre. ¿Cuánto puede donar una persona? En el caso de la mujer, puede donar hasta 3 veces al año. ¿Ya? La mujer, 3 veces al año. ¿Por qué? Porque una vez que te sacan sangre, tu sangre se tiene que recuperar. Esa sangre se recupera, pero dura 4 meses. Muy bien. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 12 entre 3, 4. Cada 4 meses puedes donar. Sí, sí puedes donar. En el caso del hombre, puedes donar hasta 4 veces. O sea, cada 3 meses puede donar. ¿Ya? ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué esa diferencia? Porque a diferencia del varón, las mujeres tenemos una pérdida mensual y nos puede conllevar a una anemia ferropénica. Y si nosotros, disculpe, si nosotros tenemos una pérdida continua, entonces eso puede conllevar a un tipo de anemia en el cual la misma sangre, o sea, cuando empieza a producirse los glóbulos rojos, el mismo cuerpo rechaza esos nuevos glóbulos rojos, ¿no? Y los elimina. Entonces es peligroso también, ¿no? Si bien es cierto, es muy saludable donar sangre cada cierto tiempo, pero no podemos hacerlo a cada rato. Necesitamos un tiempo de recuperación. Y eso queda registrado, por si acaso, ¿ya? La última vez que donas, ¿no? Y mientras no pase un tiempo considerable, no puedes volver a donar, porque eso va en contra de tu salud también, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces empecemos con una de las primeras enfermedades, la leucemia, ¿no? ¿Qué significa sangre blanca? Es un grupo de enfermedades malignas de la médula ósea. Recordemos que la médula es la que produce la gran mayoría de células sanguíneas, o sea, ahí nace, ¿no? ¿Por qué? Porque en la médula ósea se encuentran las células madre y las células madre son las que dan origen a las células sanguíneas, ¿ya? A todo tipo de células en realidad, ¿no? Y en este caso, pues lamentablemente la médula ósea no funciona adecuadamente y no produce la cantidad necesaria de células sanguíneas. Pero lo malo es que aquí aumentan los linfocitos, ¿no? Y eso no es conveniente. ¿En qué momento puede aumentar los linfocitos? Cuando existe una infección o cuando existe problemas de la médula, ¿no? Mayormente la leucemia se da en niños entre los 2 a 6 años. Hay que cuidarlos muchísimo. Si nosotros encontramos signos de alarma, signos de alerta, como por ejemplo moretones, piel pálida, cansancio, fatiga, ¿no? Entonces, moretones sin haber tenido golpes, sangrados por la nariz, fiebre sin ningún motivo. Entonces, hay que tener ojo con esos tipos de manifestaciones, ¿ya? Entonces, normalmente puede dar entre estas edades. Eso no quita que una persona de cualquier otra edad pueda tener leucemia, sí, pero este viene a ser el rango más peligroso, ¿no? Entre los 2 a 6 años. Por eso en pediatría se tiene que, tenemos que fijarnos los signos siempre, hay que estar revisándole, ¿no? Si es que tiene también los ganglios inflamados, todo eso. ¿Cuáles vienen a ser las causas? También ya habíamos dicho. La exposición a radiaciones, ¿no? La exposición al benceno derivado del petróleo, o sea, la inhalación de estas sustancias de manera constante, ¿no? El tabaco, las anemias continuas, ¿no?
Por eso les decía, las anemias cuando, o sea, cuando baja mucho la hemoglobina, puede generar un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica. ¿Qué significa hemolítica? Que de hemo viene de sangre, lítica viene de destrucción, ¿no? Destrucción de la sangre. O sea que el mismo cuerpo destruye, ya no lo reconoce como una célula normal del cuerpo, ¿no? Y eso puede generar más adelante una leucemia. Y también el uso de quimioterapia. O sea, es contradictorio, ¿no? Parece mentira. A veces algunas personas se tratan con quimioterapéuticos, pero pueden resultar pues afectados a largo plazo, ¿no? Dependiendo, como le vuelvo a repetir. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Decaimiento. La persona, el niño, la persona que puede tener leucemia, tiene ese desgano, está decaído. ¿Qué niño? A ver, la pregunta es, ¿qué niño está decaído? Cuando normalmente el niño está sano, es ocioso, juguetón, inquieto, ¿no? O sea, no está en un solo lugar. Entonces, imagínense ya un niño decaído que está durmiendo todo el tiempo, eso no es normal, ¿ya? Que tenga palidez, ojo, no confundir con la ictericia. La ictericia viene a ser la coloración amarilla del cuerpo, pero en cambio aquí es pálido, ¿no? Tiene temperatura alta sin ninguna razón, o sea, fiebre, dolor de huesos, sudoración nocturna, suda durante la noche. Presenta hematomas especialmente en lo que viene a ser las prominencias óseas. Puede ser en las caderas, puede ser en las rodillas, en los codos, ¿no? Pero también pueden aparecer hematomas en otros lugares del cuerpo. Sangrado fácil, o sea, al mínimo golpe, al mínimo roce, ya estas personas están sangrando. Infecciones recurrentes, pérdida de peso, linfadenopatías, o sea, se le inflama los ganglios linfáticos y puede tener esplenomegalia. Recordemos que el vaso viene a ser otro de los órganos que también produce células sanguíneas, ¿no? Y esta imagen ya la hemos visto. Lo único que queda es el tratamiento cuando es un tipo de cáncer, viene a ser la quimioterapia y los trasplantes de médula ósea. Pero son bastante difíciles, al menos los trasplantes de médula ósea, porque tiene que ser una persona afín, una persona altamente compatible para poder donar su médula, ¿no? Y, por ejemplo, en esta, como ven así esta imagen, así se extrae primero para poder hacer los análisis de la médula ósea, ¿no? O sea, se ingresa hasta el hueso para poder aspirar, ¿no? La muestra. Especialmente se elige el hueso ilíaco, o sea, el hueso de la cadera. La hemofilia también habíamos visto que en este caso viene a ser una enfermedad hereditaria. El gen recesivo lo tiene la mamá y lo va a heredar al hijo varón, ¿no? O sea, la mujer tiene el gen dentro de sus cromosomas, tiene ese gen, pero ella no va a desarrollar la hemofilia. ¿Quién desarrolla? Los hombres, los varones son los que desarrollan la hemofilia. ¿Y qué cosa viene a ser la hemofilia? La incapacidad para poder coagular la sangre, ¿ya? Los factores también de riesgo o en las causas específicamente, en este caso viene a ser la ausencia de ciertos factores de la coagulación, ¿ya? Existen muchos factores, hasta el número 10 que los graficamos en forma de números romanos, ¿no? Entonces, específicamente aquí, ¿cuáles son los factores de coagulación que faltan? El 8 y el 9, ¿ya? El sangrado puede darse, no necesariamente el sangrado va a ser externo, o sea, se va a exteriorizar,
sino que puede ser de repente en forma de hematomas, ¿no? O de hemorragias internas, como en este caso, como se ve o como se aprecia en la imagen, ¿no? Y el sangrado sigue y sigue y sigue, pero no se ha exteriorizado, o sea, no ha salido fuera del cuerpo, no ha salido fuera de los tejidos, sino que se ha acumulado en gran cantidad, ¿no? Y lo peor de todo es que no hay una forma de detenerlo. Ahora, en este caso, sí existe tratamiento, gracias a Dios, ¿no? Existe un tratamiento que es muy efectivo en donde se inyecta el factor de coagulación. O sea, los que falta, eso se inyecta, ¿no? Se inyecta directamente a la sangre y la persona va a tener, o el varón va a tener esta enfermedad controlada, ¿ya? No va a haber ningún problema si es que sigue su tratamiento. Pero si no tiene un tratamiento regular, puede tener consecuencias, ¿no? Como es en el caso de un shock hipovolémico. ¿Qué cosa viene a ser un shock hipovolémico? Es por la pérdida de sangre, la pérdida en gran cantidad de sangre y de líquidos. Entonces, la persona empieza en shock. Todos los órganos empiezan a ser disfuncionales y puede entrar en un paro cardíaco, ¿ya? Listo. Y aquí vamos a ver otra enfermedad que se llama trombocitopenia. Trombocito, ¿de qué viene? ¿De qué nombre viene? El trombocito. De las plaquetas, ¿ves? Ajá, muy bien. Trombocito, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, trombocito viene de plaqueta. Penia significa déficit, o sea, disminución. Trombocitopenia viene a ser la disminución de las plaquetas, el descenso del número de las plaquetas. ¿Ya? Las plaquetas, su valor normal puede variar entre 150.000 a 450.000 células. Ese es lo que nosotros podemos encontrar. Puede variar, ya sea en el hombre o ya sea en la mujer. Si hay menos de 150, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a producirse las hemorragias. Y en el caso de lo que es el aumento excesivo, empieza lo que es la formación de trombocitos, o sea, de coágulos de sangre, ¿ya? O sea, no puede disminuir ni tampoco puede aumentar. Listo. Menos de 70.000 ya se debe hacer un estudio al paciente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está produciendo los trombocitos o las plaquetas, ¿no? Menos de 50.000 no se debe realizar ningún tipo de procedimiento quirúrgico, porque créanme, el paciente puede morir por hemorragia, ¿no? Ya saben que la plaqueta, por eso es que les puse cuál es la función de cada uno. Las plaquetas o los trombocitos tienen la función de producir la hemostasia, o sea, de detener el sangrado, ¿no? Y si la persona ya se le hace un estudio y tiene menos de 20.000, que ya es alarmante, ¿no? No deberíamos llegar hasta este punto. Se tiene que hacer una transfusión de plaquetas. ¿Y cómo? Lamentablemente, para que salga un paquete de plaquetas, uno nada más, un paquete. ¿Cuántas personas creen ustedes que deberían donar? Si para una unidad de sangre tiene que donar una persona, para un paquete de plaquetas, ¿cuántas personas deberían donar? Para un paquete, nada más.
¿Cuántas creen? A ver, números tentativos. ¿Mm? A ver, ¿qué dice? 100.000. ¿100.000 personas para un paquete? No, ¿cuántas personas? Yo pensé plaquetas, No, 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 no. ¿Cuántas personas? 4 personas. Un poquito más. 8. No, menos. Estamos así como... 5. Sí, 5 personas. 5 o hasta 6 personas. O sea, 6 personas para solamente sacar un paquete de plaquetas. Uno. Y a veces el paciente requiere pues 3 paquetes de plaquetas. Imagínense, 6 por 3, 18. 18 personas, solamente para sacar un paquete. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto? Es que a diferencia de la unidad de sangre lo puede donar una sola persona porque es toda la sangre completa, ¿no? En cambio aquí lo que se quiere solamente son las plaquetas y se hace un procedimiento especial para poder separar, para separar plasma, para separar las células. Entonces, lo que queremos aquí solamente son las plaquetas, nada más. ¿Mm? Entonces, es bien complicado, ¿no? Cuando una persona tiene este tipo de enfermedad. A esta enfermedad de trombocitopenia también se le conoce como púrpura. Ustedes de repente si lo investigan en internet también lo pueden encontrar como púrpura, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las posibles causas de que no haya o de que se produzca esta enfermedad, la trombocitopenia? Una producción insuficiente de plaquetas, ¿no? O sea, la médula aquí no funciona adecuadamente tampoco y no produce las plaquetas, ¿no? Descomposición de las plaquetas en el torrente sanguíneo, o sea que las plaquetas no son adecuadas y se empiezan a como una especie de disolver, se combinan con la sangre y no se llegan a concretar en sí como plaquetas, ¿no? O la descomposición de las plaquetas en el vaso o en el hígado. Vuelvo a repetir, el vaso tiene que ver muchísimo con lo que es la producción de células sanguíneas y el hígado también, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces el hígado, por ejemplo, se encarga de depurar las sustancias tóxicas, todo lo que es tóxico, encarga de depurar de repente las células que no están bien formadas, ¿no? De la sangre, y ese es el caso. En esta situación, pues las plaquetas, como no se han formado adecuadamente, entonces el hígado y el vaso van a ir depurando lo que no sirve, ¿no? Pero lo depura pues en grandes cantidades y por eso es que hay un déficit de plaquetas. El tratamiento depende de la causa, o sea, hay que saber el origen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si es que se está dando de repente porque hay un mal funcionamiento de la médula ósea o porque de repente no hay un buen funcionamiento en el vaso, en el hígado, ¿ya? O porque las plaquetas se disuelven en la sangre, ¿no? Dependiendo de eso, de todas maneras se requiere
una transfusión aparte, una transfusión de plaquetas para prevenir o detener el sangrado. ¿Ya? Porque la persona va a empezar a sangrar. Primero se le van a empezar a formar las famosas petequias, o sea, como pequeñas, por ejemplo, formaciones de lunares rojos o de manchas rojas, ¿no? En la piel. Así va a empezar con el sangrado en las encías, entonces va a tener varias manifestaciones. Signos y síntomas. Va a tener hematomas. ¿Qué son los hematomas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué son los hematomas? Son coagulaciones de sangre, Miss. Ya es la presencia o la acumulación de sangre, ¿no? De sangre muerta. Ustedes, por ejemplo, cuando se dan un golpe con algo contundente, se van a formar los hematomas. Es producto del golpe, ¿no? Pero en este caso, al mínimo roce también se van a presentar los hematomas, ¿no? Va a haber palidez, por eso es importante que se haga pues un examen exhaustivo, porque si se dan cuenta puede tener los síntomas similares a la leucemia, ¿no? ¿Dónde podemos quizá diferenciarlos? Ya después vamos a ver más adelante, ¿no? También va a tener epistaxis, o sea, sangrado nasal. De un momento a otro va a empezar sangrado abundante. Gingivorragia, o sea, hemorragia en las encías. Empieza, ¿no? Dentro de la cavidad oral empieza el sangrado. Después la hematuria, orina con sangre. Las melenas, o sea, heces con sangre. O sea, se imaginan por todos los lugares empieza a sangrar. Empiezan las famosas petequias que vienen a ser manchas rojizas en la piel, en las mucosas, ampollas con sangre también y equimosis. Por ejemplo, este es una equimosis. Ojo, no confundir con el hematoma. El hematoma viene a ser pequeño, en cambio la equimosis viene a ser una acumulación de sangre, pero en áreas más grandes, ¿no? Es más extenso. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la policitemia, perdón, a la trombocitopenia o a la púrpura, como se le conoce? Miss, el tratamiento, no escuché. Ya, el tratamiento viene a ser dependiendo del tipo de causa de la trombocitopenia, ¿no? Eso ya lo define el médico. Pero lo más urgente viene a ser la transfusión de plaquetas. ¿Ya? La transfusión de plaquetas, eso sí, es innegable, porque si sigue descendiendo las plaquetas, le siguen sacando análisis y sigue bajando las plaquetas, entonces esa persona puede tener una hemorragia masiva. Y ya ustedes se dan cuenta que la hemorragia no solamente es externa, sino también interna, ¿no? En los órganos puede tener una hemorragia, en el tubo digestivo, en la piel, puede tener una hemorragia renal. Entonces, en todos los lugares. Y para evitar eso se tiene que hacer una transfusión, pero no de sangre, sino específicamente de plaquetas, paquetes plaquetarios, así se llama. Listo, ahora sí vamos a lo que es la policitemia. También vamos a ver, por ejemplo, aquí que la policitemia viene a ser un tipo de problema de la sangre. Miren, ahora están conociendo varios, ¿no? Porque antes solamente problemas de la sangre conocíamos normalmente la anemia, que es lo más común, ¿no? Pero también existen otros problemas como la leucemia, la trombocitopenia, la policitemia. Poli significa abundante, poli significa mucho, ¿no? Cit significa células y hemia, sangre. Entonces, ¿qué cosa significa? Aumento o muchas células en la sangre, ¿ya? Muchas.
Y ustedes dirán, pero si tiene más, es mejor. No, no es así, lamentablemente. La policitemia es más frecuente en los varones que en las mujeres. Por ejemplo, hay niños que nacen con policitemia. Por ejemplo, en las mujeres, los niños de mujeres diabéticas, nacen así, grandes, gorditos, muy, 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 muy rojos. Rojos, 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 rojos. Y automáticamente hay que tomarles un examen de sangre para descartar, uno, la diabetes y segundo, la policitemia. ¿Ya? Disculpe. Aumento del volumen anormal de células sanguíneas, especialmente de los glóbulos rojos, ¿no? Así como ustedes ven aquí, se aglutinan, o sea, no puede, y miren, como hay un aumento de las células sanguíneas, especialmente de los glóbulos rojos, como les vuelvo a repetir, ustedes dirán, mejor todavía, no. Al aglutinarse, ¿qué es lo que va a pasar? Al amontonarse. Se va a obstruir. Exacto. Se va a obstruir, no va a haber un buen fluido de la sangre, se va a volver más espesa esa sangre. Y lo malo es que va a cortar la circulación, va a haber mayor probabilidad de que se forme un trombo, ¿ya? Entonces no es bueno tampoco irse al otro extremo, ¿no? Se produce por la mutación de un gen mayormente en mayores de 40 años, pero también se puede dar en niños, ¿no? Signos y síntomas, coloración rojiza de la piel, pero rojo, o sea, no tienen la idea de que aquí podemos ver una coloración roja o sonrosada en la imagen. Imagínense rojo, 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 como si se le hubiera acumulado la sangre en manos, en cara, en los pies, ¿no? Como si hubieran puesto a una persona bajo el sol, ¿no? Una persona de tez blanca bajo el sol y se pone rojo, pero eso es producto del sol, de la radiación. No, en este caso, así solo tiene esa coloración rojiza, ¿no? Tiene conjuntivitis bilateral, o sea, en ambos ojos. También tiene la condición de tener las conjuntivas rojas, ¿no? Tiene constantemente congestión ocular, tiene la visión borrosa por una mala circulación, empieza a tener prurito. A ver, ustedes de repente en algún momento cuando han usado medias elasticadas, esas sintéticas que vienen con elástico y la han usado mucho tiempo, ¿qué pasa cuando ustedes se sacan las medias? Queda señalado y da medio comezoncito ahí. Ajá, claro. Empieza a producirse el escozor, ¿no? Empieza a picar esa zona de la piel. Entonces, ¿por qué? Porque esa parte específicamente no ha tenido una buena circulación, ¿no? Entonces, debido a eso es que se ocasiona el prurito, porque ha habido una congestión en un lugar específico de sangre. Entonces, la reacción normal de la piel es producir ese escozor, ¿no? Esa picazón. Va a tener cefalea, todo producto de que no circula la sangre bien, ¿no? Va a tener vértigo y lo puede confundir con otros problemas, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos las dislipidemias? Cuando la persona tenía problemas con el colesterol, triglicéridos, ¿qué siente? Se siente mareado, ¿no? Cuando se levanta rápidamente. Entonces, esto pues lo puede confundir. Eh, Sufre de insomnio también, no puede dormir adecuadamente y puede sufrir de flebitis. ¿Qué es flebitis? Viene a ser la inflamación de las venas, ¿ya? Debido a la saturación o la congestión de células sanguíneas. El tratamiento, el objetivo es reducir el espesor de la sangre, ¿no? Así como evitar problemas de sangrado y de coagulación, porque normalmente la sangre con este tipo de problema tiende a coagularse más rápido. Se usa un tratamiento que se llama flebotomía, o sea,
se corta un vaso sanguíneo para extraer una unidad de sangre. ¿Una unidad de sangre cuánto es? ¿Cuánto tiene una unidad de sangre? Aproximadamente, ¿no? O redondeado ya. ¿Cuánto tiene? Aproximadamente medio litro. Casi 500 mililitros, ¿no? No es 500 exactamente. Viene a ser 400, más de 400, ¿no? 456 mililitros aproximadamente. Pero si nosotros queremos redondear, es medio litro casi, ¿no? Entonces, para poder sacar una unidad de sangre. Entonces, ya saben, una unidad de sangre equivale a medio litro de sangre, ¿no? Para que pueda bajar o pueda descongestionar los glóbulos rojos. Aparte, se le da otro tratamiento que se llama hidroxicarbamida, ¿ya? Y en algunos casos ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? ¿De qué se encargan estos medicamentos? Estos medicamentos ayudan a que no se formen coágulos, son anticoagulantes, son antiplaquetarios, ¿ya? Entonces, para que no se acumule y no forme coágulos. Muy bien. Los linfomas, miren, si se dan cuenta, lo estoy haciendo lo más resumido posible, pero son enfermedades que se dan, ¿no? Los linfomas, si bien es cierto, no tiene que ver directamente con la sangre, pero sí con lo que viene a ser el sistema linfático. El sistema linfático viene a ser una red de todo que se encuentra en todo el cuerpo. Es así como si fueran los vasos sanguíneos, ¿no? En donde circula la sangre, pero en este caso lo que circula es la linfa. Aparte, dentro de esa red del sistema linfático se encuentran los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son los encargados de producir las defensas de nuestro cuerpo también, ¿ya? Y la linfa o el sistema linfático, en este caso, ayuda a depurar todo lo tóxico. O sea, miren, se dan cuenta que todos los órganos, todo lo que es sistema linfático, sistema circulatorio, todo se complementa, ¿no? Y el sistema linfático, por ejemplo, depura las células que ya no sirven, depura las células cancerígenas, entonces ayuda a que el cuerpo se desintoxique, ¿no? Cuando los linfocitos se multiplican de manera anormal, los ganglios linfáticos, el vaso que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, el hígado en el hipocondrio derecho, pueden sufrir un linfoma. ¿Qué significa? Que ¿qué es lo que produce? Al aumentar los linfocitos, el cerebro lo asocia o cree que es una señal de que existe una infección, ¿no? Y al haber una infección, estos ganglios linfáticos empiezan a inflamarse más de lo normal. ¿Cuáles vienen a ser los ganglios linfáticos que normalmente se inflaman? Ojo, existe el sistema linfático en todo nuestro cuerpo, pero los más prominentes o los que podemos observar a simple vista son las del cuello, las de la axila y las de la ingle. No es normal que estos ganglios linfáticos se inflamen. Hay que observar por qué, cuál es la razón. ¿Existe verdaderamente una infección? Si, por ejemplo, ustedes tienen los ganglios linfáticos inflamados del cuello, probablemente han tenido una infección a la garganta. Ojo, no las amígdalas, los ganglios que se encuentran a los lados del cuello, ¿ya? Han tenido una infección de oído, de garganta, ¿no? Y por eso, ¿qué significa la inflamación de este ganglio? Que está combatiendo una infección. Pero si este agrandamiento de los ganglios pasa de 2 semanas, no es normal. Tipos de linfoma. Los linfomas pueden ser de dos tipos, el de Hodgkin
y no Hodgkin. Y hay que tener bastante cuidado porque esto se puede presentar en niños y en adultos, ¿no? El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer, más claro. El linfoma de Hodgkin es menos frecuente, no se da con mucha frecuencia. Está presente la célula tumoral. O sea, eso quiere decir que ya hay presencia de cáncer. Se da mayormente en personas jóvenes y afecta principalmente a los ganglios linfáticos antes mencionados, cuello, axila, ingle, ¿no? ¿Tiene tratamiento si se detecta a tiempo? Sí, lo que es la quimioterapia, la radioterapia, ¿no? Linfoma no Hodgkin. Vienen a ser células tumorales, pero que se multiplican más lento. Por lo tanto, se le hace más difícil a la persona detectarlo a tiempo. Tiene un diagnóstico difícil. Es incurable cuando se extiende. Entonces, ¿cuál tiene más probabilidades de sobrevivir? El linfoma de Hodgkin. El no Hodgkin es un poco más complicado, vuelvo a repetir, y tiende a ser metastásico, o sea que no solamente se queda en un lugar, sino que extiende esas células tumorales hacia otros órganos cercanos, ¿no? Síntomas. ¿Qué síntomas o qué manifestaciones va a tener la persona? Va a tener adenopatías, o sea, el crecimiento anormal de los ganglios linfáticos que tarda en meses en crecer, sí, pero que dura mucho tiempo, que no es normal. Y cuando tú lo palpas, no duele, es indoloro, pero no hay que confiarse tampoco. Sudores nocturnos, la persona suda, así no haga calor, ¿no? Va a presentar fiebre sin ninguna razón, va a perder mucho peso, va a tener cansancio, va a tener tos constantemente, dificultad respiratoria y prurito en todo el cuerpo, ¿no? Empieza a presentar erupciones en todo el cuerpo como si fuera alergia. ¿Y eso por qué es? Porque el mismo cuerpo te está dando un aviso, ¿no? Si no es por una picadura, entonces ¿por qué? ¿Por qué se está dando este tipo de alergias? Entonces hay que investigar, no hay que dejarlo pasar, ¿no? El tratamiento, se hace un seguimiento sin tratamiento cuando está en su fase inicial. Si es necesario, se utiliza quimioterapia, que vienen a ser medicamentos endovenosos que a muchas personas les afecta, ¿no? Radioterapia, que viene a ser la emisión de rayos directamente en la zona donde se ve afectada o de manera general, ¿no? Y trasplantes de células madre, dependiendo de la compatibilidad que tiene con algún familiar. Ojo, en este caso hay algunas personas, no sé si ustedes habrán escuchado, en otros países existen los bancos de células madre. Por ejemplo, cuando un niño nace, se le guarda el cordón umbilical, porque el cordón umbilical contiene la mayor cantidad de células madres que puede haber. Entonces existen en otros países bancos de cordones umbilicales. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando esa persona sufra de alguna enfermedad, ya le hacen este trasplante de células madre y esas células madre, ¿en qué consiste? Da origen a las células para reemplazar a las células anormales. ¿Ya? Y por último tenemos lo que es la anemia. Eso vamos a hablar el día lunes. No, el día de mañana si es que nos da tiempo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, con esto finalizamos, chicos.
El día de mañana, por favor, prepárense las 3 personas. Vuelvo a repetir, no hay oportunidad para nadie a destiempo porque esta lista no se las he entregado esta semana. En este caso sí voy a ser bien estricta y no voy a tener contemplación con nadie. Por favor. Esta lista ya estaba establecida desde hace mucho tiempo. Entonces tienen que comprender también mi posición. Ya, por favor, tienen que prepararse. Su evaluación final. No hay de otra. Ya. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, cuídense. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana. Mi la asistencia va a tomar. Ya tomé al principio, Yalta, si tú me has contestado. Sí, dice el video. Cuidado con la memoria, más vitamina B. Listo, Yalta. Muy bien.